Bien, buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Perfecto. Bien, el día de hoy nos toca repasar un poquitito lo que iniciamos ya en la sesión anterior, que era ya trabajar con una de las principales características de la programación orientada a objeto, que era la creación de las clases. Empezamos a ver algunos ejercicios bien puntuales o sea, primeramente empezamos a crear un proyecto dentro de nuestro IDE NetBeans. Seguidamente fuimos viendo la creación de las clases, las partes que debe de contener una clase, que eran, si hacemos un poco un refresh, debería de contener siempre el nombre de la clase, debería de contener atributos y debería de contener los métodos, ¿sí? Una clase siempre está compuesta por esas tres entidades, por esas tres partes, ¿sí? Si una clase no posee operaciones o no posee métodos, posiblemente estamos cometiendo un error y eso no debería ser una clase, ¿verdad? Una clase siempre tiene que estar compuesta por un nombre, que sería su identificador, debería contener propiedades o atributos, y también debería de poder realizarse operaciones dentro de dicha clase. Entonces, lo que estuvimos haciendo en la sesión anterior fue dar inicio a esos conceptos y habíamos dicho de que en la sesión del día de hoy lo que íbamos a hacer, íbamos a seguir practicando la creación de las clases y seguir reforzando los conceptos, y evidentemente si hay consultas vamos a tratar de que las consultas sean aclaradas. Bien, ¿alguno de ustedes tienen alguna consulta? Escucho. Sí, exactamente. Nosotros con la creación de un proyecto va a ser suficiente para la totalidad del semestre. No va a ser una exigencia que en cada sesión tengamos que crear un nuevo proyecto. Lo que sí posiblemente vamos a crear son nuevos paquetes, ¿verdad? Pero para poder ordenar nada más nuestro proyecto. Pero siempre va a ser trabajando en el mismo proyecto. Por nada. Bueno, en honor al tiempo, vamos a continuar con nuestros repasos. Sin antes mencionar el tema de los materiales que le pasé. Esos materiales son los mismos materiales que están en la plataforma y los materiales que le pasé dentro del grupo que tenemos, ¿verdad? Sería muy interesante, señores, que puedan darle una lectura a los dos primeros materiales, que son dos materiales cortitos que estuve elaborando para ustedes, para poder adentrarnos en lo que serían las buenas prácticas de desarrollo. En ese material, en uno de los materiales menciona la nomenclatura camel case, que es la que vamos a estar utilizando a la hora de la codificación. Menciona, a ver si recuerdo, a ver, voy a menciona también un PDF en el cual teníamos nosotros los atajos de teclado. Eso ya es para poder utilizar dentro de nuestro IDE NetBeans. Cuando yo les voy diciendo a mi clase, normalmente yo les voy diciendo presionen la tecla control y mantengan presionada y denle la tecla espaciadora. O sea, esos son atajos de teclado que lo que nos da es la facilidad de alguna función que el IDE nos facilita, ¿verdad? Nos autocompleta, nos muestra una ayuda, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese documento también yo les pasé para que ustedes puedan tener eso. Eso es algo que les va a servir ya durante toda la carrera, e inclusive si ustedes van a profesionalizarse en desarrollo de sistemas, esto les va a servir. Y a ver, lo otro que también contenía el PDF es alguna de las palabras reservadas que habíamos mencionado en la sesión anterior.
Entonces también ustedes ahí ya van a tener algunas como menciones, por lo menos. Y el PDF del libro en sí, en donde van a estar los capítulos que mencionamos: la clase, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo, ¿verdad? Son esos los capítulos que nos interesa a nosotros tenerlo como referencia. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es volver a nuestro proyecto. Voy a compartir mi pantalla. Habíamos hecho este pequeño proyecto. El día de hoy, ni bien termine yo la sesión, el proyecto también voy a levantar en el grupo y voy a levantar en la plataforma de la universidad también, para que ustedes tengan acceso a dicho proyecto y puedan tenerlo como ejemplo. Bien, vamos a crear otra clase y vamos a volver a hacer el repaso de las principales partes que tiene que tener una clase, y luego vamos a utilizar ya la clase, ¿sí? Nosotros el día martes estuvimos haciendo estos ejercicios de ejemplo así muy sin ningún objetivo de utilización en sí, ¿sí? Nuestro objetivo principal era conocer los componentes de una clase o las partes de una clase e ir conversando sobre cada una de dichas partes. Pero el día de hoy sí ya nos toca crear una nueva clase para poder utilizar dicha clase. Entonces, un ejemplo muy simple, pero que nos va a servir, sería crear una pequeña clase que va a tener datos para cálculos, ¿sí? Para que se entienda un poquito, voy a tratar de graficar, tratar de darles, mejor dicho, un ejemplo, que ustedes traten de graficar eso. Imagínense ustedes que ustedes tienen una ventanita o una pantalla de un sistema en el cual ustedes tienen que hacer una operación matemática. Se le contrata o tienen que agregarle a su software que ustedes fueron desarrollando un algoritmo que realice una suma de valores. Y evidentemente el algoritmo lo que tiene que hacer es, ni bien se suma esos valores, tiene que mostrar el resultado. Luego, con el transcurso del tiempo, se debe de agregar otra operación similar, pero para otra pantalla. La misma operación en otra pantalla. Con el paso del tiempo, ustedes se percatan de que varias peticiones tuvieron de la misma situación. En varias pantallas, ustedes, ¿qué es lo que tienen? Tienen diferentes procedimientos, diferentes métodos, diferentes operaciones que realizan operaciones matemáticas. Y entonces ustedes ahí piensan, ¿verdad? Son códigos que se están repitiendo, son operaciones que se están repitiendo. Misma operación distribuidas en varias pantallas. Mientras que funcione, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa en el momento en que ustedes tienen que mantener ese código, o les aparece un error de ese código, o bien se le tiene que hacer una modificación a la codificación, y esa modificación tiene que afectar en todos los lugares en donde van a realizar, o en todos los lugares donde ya tienen esa implementación de código? Entonces evidentemente el trabajo ahí es bastante importante, porque si ustedes tienen 10 pantallas, evidentemente van a tener que hacer la misma modificación 10 veces. Entonces, en esas situaciones es donde ustedes seguramente se van a plantear: ¿será que mi codificación es la más óptima? ¿Será que estoy planteando bien la resolución de mi problema? Porque mi problema era, necesito hacer una operación que sume los valores y me muestre el resultado. Perfecto, yo planteé el problema, planteé una resolución para dicho problema y solucioné el problema. Pero eso multiplicado por 10 tal vez ya me genera un conflicto.
por las situaciones que estábamos mencionando. Entonces, en ese tipo de situaciones es donde ustedes mismos se dan cuenta que que el paradigma de programación o que la metodología de programación que ustedes utilizaron para resolver dicho problema tal vez no sea la más acorde. Y entonces ahí es donde ustedes empiezan a pensar en una clase. ¿Por qué? Porque dentro de la clase van a encapsular los métodos necesarios para dar solución y van a codificar una sola vez, y luego cuando se quiera utilizar desde 10 pantallas o desde 20 pantallas o no sé, puede ser menos también, lo único que van a tener que hacer es utilizar ese código y no volver a escribir el código, no volver a reinventar la rueda. Si ya está y funciona y se adecua a mi necesidad, bueno, utilizarlo nada más. Entonces estamos hablando de que un conjunto de operaciones que tenían un comportamiento similar dieron inicio a que dichas operaciones sean incluidas dentro de una clase. Entonces, siguiendo ese ejemplo, lo que yo voy a hacer es, voy a crear aquí dentro del paquete clases, me voy a crear una nueva clase y a dicha clase le voy a llamarle calculadora. Va a ser una clase calculadora, muy simple por el momento. Recuerden que esto era comentario, voy a optimizar mi espacio. Esto era indicaba la ubicación en donde se está creando la clase dentro de tal paquete. Esto me indica la visibilidad que va a tener. Esta es la palabra reservada class, que indica que lo que yo estoy creando en este momento es una clase, el nombre de la clase, la barra de inicio y la barra de fin, que me indica el ámbito de mi clase. Bueno, entonces, una vez que ya creamos la clase, deberíamos de pensar en crear los atributos de dicha clase, o en otras palabras, las variables que voy a estar utilizando dentro de dicha clase. Entonces, en este momento es donde yo tendría que poner mi visibilidad, que sería privado, el tipo de objeto. Yo por el momento no voy a complicar con valores decimales ni nada por el estilo. La idea es que se entienda el contexto en sí, el concepto, no complicar ya con ejercicios muy complejos. Bueno, entonces declaro una variable integer que representa los valores numéricos, y en la tercera parte era el nombre de mi variable. Entonces la variable va a ser, le denomino valor nada más, y acuérdense que tengo que finalizar con un punto y coma. Si yo quiero ponerlo todo en una sola línea, era cuestión de ponerle coma. Si quiero volver a inicializar otra variable, ¿verdad? Este va a ser valor 2, coma, y esto va a ser mi resultado. Ahí he declarado 3 variables de tipo integer. Un punto muy importante: no es lo mismo hacer, voy a terminar el ejemplo. No es lo mismo crear variables tipo integer que variables tipo int. Voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, preparo mi método constructor de mi clase. El método constructor, recuerden que la particularidad que tiene es que tiene que tener la misma denominación de mi clase. En este caso mi clase se denomina calculadora, por ende mi método constructor se va a denominar calculadora. Recuerden que abertura y cierre de paréntesis, abertura y cierre de llave.
cuando yo estoy declarando un método, en la abertura y cierre de paréntesis es lo que me indica que eso pertenece a la declaración de un método. Y yo voy a codificar ahora el método, por ende estoy haciendo la abertura y cierre de llave. Entonces ahora acabo de crear el método constructor de mi clase calculadora, y dentro de mi método constructor yo puedo ya hacer las inicializaciones correspondientes. En la sesión anterior habían preguntado justamente el uso de o habían preguntado el tema de la inicialización. Entonces habíamos mencionado que una de las utilidades que tiene, o una de las características, las funciones que tiene el método constructor, era de poder inicializar todo lo que se tenga que inicializar, o en otras palabras, la de construir todo lo que se tenga que construir, porque no solamente se puede inicializar, sino que se puede invocar también a otro método. Por ejemplo, en algún momento ustedes pueden tener un método denominado public, también void, y le voy a poner, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, dentro de este saludo inicial, yo pondría aquí algún mensaje al usuario o algún mensaje a nivel de sistema. Y entonces, dentro de mi constructor, yo por ejemplo quisiera inicializar los valores, el valor 2, entonces sería a la variable valor es igual, inicializo con 0, y a la variable valor 2 también inicializo con 0, punto y coma. Entonces, dentro de mi método constructor, yo estoy haciendo la inicialización de dos variables que voy a estar utilizando, pero también puedo invocar ya a algún método, algún método que forme parte de mi clase. En este caso, el método que yo tengo aquí como ejemplo es el método denominado saludo inicial. Entonces, dentro del método saludo inicial, dentro de mi método constructor, lo que yo debería de hacer es invocar a dicho método. ¿Cómo invoco a dicho método? Es cuestión de poner el nombre correcto y hacer abertura, cierre de paréntesis y punto y coma. Entonces, de esa manera nosotros estamos invocando la ejecución de lo que tenga codificado este método, ¿sí? Cuando ustedes pongan abertura, cierre de paréntesis y punto y coma luego del paréntesis, esto representa invocación al método. Y cuando ustedes quieran codificar el método, entonces luego de abertura y cierre de paréntesis tienen que inicializar llave y cerrar llave. Entonces, en el método constructor no solamente se puede inicializar, sino que se puede ya construir algún método o construir alguna acción invocándole algún método particular. Entonces, eso era para poder repasar el uso que le damos a lo que era el método constructor de mi clase. Después, lo que yo quería llegar una de las cosas que tenía que yo mencionar el día de hoy eran las diferencias que existen entre las clases de datos y los datos nativos, o los datos primitivos también, como se les conoce. Los datos primitivos, los datos nativos, son aquellos que todo inicializa con minúsculas. Fíjense que este es un valor int, una declaración de variables de tipo int, mejor dicho, valor 3, valor 4 y valor 5. Entonces vengo aquí y voy a ver al valor 3, yo le puedo hacer una asignación de también un valor 0. Al valor 4 también le voy a hacer una asignación de cualquier valor numérico, porque está declarado como numérico. Int representa un valor numérico. Entonces, hasta el momento yo no estoy encontrando ninguna diferencia entre las variables declaradas como integer versus las variables declaradas como int. ¿Por qué? Porque una de las particularidades que tienen ambas es que ambas pueden trabajar con valores numéricos. ¿Dónde está la gran diferencia entre una y otra?
es que cuando uno está declarando con valores eh, tipo nativo, la única acción que puede ser realizada es la de hacer una asignación de algún valor a dicha variable. En otras palabras, a la variable valor 3 solamente se le puede asignar un valor, sea valor 0 o sea valor x. Si yo sobre la variable valor 3 pongo punto hacia la derecha, en este caso, el IDE me va a decir ahí que no tiene sugerencias. Sin embargo, recordemos esta pantalla, el valor 3, al ponerle un punto, ¿qué representa este punto? Para que podamos seguir el hilo. Cuando yo quiero acceder al comportamiento de una clase, normalmente con el punto es el indicador que me representa que uno puede acceder al comportamiento de dicha clase. Entonces, al ponerle punto, si esto hubiese sido una clase, aquí tendría que aparecerme acciones que se pueden realizar. Sin embargo, aquí me dice sin sugerencia. Sin embargo, si yo le borro este número 3 y sobre la variable valor pongo el punto, ahí me aparecen una cantidad de opciones. Ahí me va apareciendo una cantidad de opciones. ¿Por qué me aparecen una cantidad de opciones? Porque la variable valor es de tipo integer. ¿Qué significa integer? Integer es una clase que maneja valores numéricos. Esto es una clase. Una clase estaba compuesta por acciones y atributos. Entonces, si yo pongo aquí punto control espacio, por ejemplo, una de las acciones que puedo hacer es conversiones. Esto que hace, me hace una conversión a tipo byte. Esto hace una comparación. Esto convierte el valor a un valor de tipo doble. El equals es un método para poder comparar igualdades. En algún momento yo, por ejemplo, tengo valor en esta variable. Por ejemplo, yo quisiera saber si el valor que tiene la variable valor, valga la redundancia, es igual al valor que tiene la variable valor 2. Entonces, yo tendría que invocarle al método equals y tendría que hacerle si el contenido de la variable valor es igual al contenido de la variable valor 3. Este método por defecto te va a devolver un valor booleano. ¿Cómo yo identifico que me va a devolver un valor booleano? Porque cuando yo me posiciono sobre el método, siempre tienen que fijarse al terminar la ventanita. Y aquí les va a decir, aquí también les puede decir los parámetros que necesitan y qué tipo de retorno. ¿Sí? Les puede retornar true o les puede retornar false. Y acá también le indica boolean, le dice, quiere decir que cuando se le invoque a este método, vos le tenés que pasar un valor y él te va a retornar un boolean, un estado. ¿Qué sería eso? Si el contenido de esta variable es igual al contenido de esta variable, por defecto él ya te va a retornar true. Y si el contenido es diferente, evidentemente te va a retornar false. ¿Por qué pude hacer esa comparación? Porque esta variable es de tipo integer. Sin embargo, si yo quiero hacerlo esto mismo, hago un copiar pegar de línea y le voy a poner al valor 3, me va a dar un error. Repito, ¿por qué? Porque el valor 3 es un dato primitivo, es un dato nativo que solamente tiene la posibilidad de contener el valor, contener el dato, más nada. Contiene el dato y transporta el dato según mi necesidad, pero él no puede hacer ningún tipo de operación. Entonces esa es la principal diferencia entre trabajar con una clase de datos versus un dato primitivo. ¿Se entendió?
Una forma de identificar cuáles son los datos primitivos versus las clases de datos siempre es teniendo en cuenta la denominación de dicha variable o de dicha clase de datos. En este caso, todo lo que inicia con mayúscula representa a una clase de datos y todo lo que inicia en minúscula siempre representa al nativo. Por ejemplo, valores doble, por ejemplo. Fíjense, doble con minúscula, doble con mayúscula. A ver, valores de tipo long, que son valores numéricos pero de mayor longitud. Siempre hay uno con minúscula y hay uno con mayúscula. El char sería la cadena, pero en este caso en Java, cuando queremos trabajar con cadena, directamente trabajamos con la clase de datos denominada string. Ahí hay una pequeña diferencia, no tienen el mismo nombre. Entonces siempre en los ejercicios normalmente ustedes van a encontrar que yo utilizo las clases de datos. Utilizo el integer, utilizo el string, utilizo el doble, el long, todo tipo de datos, pero siempre apuntando a utilizar una clase de datos, justamente para poder utilizar ya las operaciones que ya están definidas dentro de una clase de datos, no tener que hacerla yo. Por ejemplo, voy a crear una variable, una variable denominada mensaje de tipo string. Por ser una variable de tipo string, esto evidentemente tiene que alojar una cadena de texto. Si yo quiero decirle mensaje es igual a valor punto, y directamente si yo quiero convertir el valor de mi variable, puedo llamarle a este método que justamente me está indicando ahí en pantalla, me está marcando, me está seleccionando, me dice toString. ¿Qué representa este toString? Me dice que el contenido de dicha variable me va a convertir a un dato de tipo string. Entonces, al hacer esto, yo directamente puedo hacer esa conversión sin tener que preocuparme yo personalmente de hacer algún algoritmo para hacer esa conversión, sino que ahí yo estoy utilizando ya lo que la clase propiamente ya tiene preparada para poder hacer ese trabajo. Ya no tengo que reinventar esas cosas. Es más bien conocer la problemática y luego buscar una solución a esa problemática. Y por lo general las clases ya vienen ya con las soluciones planteadas. Es cuestión de saber interpretar los problemas, los errores y tratar de encontrar la solución. Entonces, por eso, repito, yo siempre voy a trabajar con variables que sean de tipo de clases, no variables nativas. Esto era importante recalcar nada más porque en algunos ejemplos tal vez puedan encontrar eso, tal vez en algún momento les aparezca la duda en qué caso utilizo integer y en qué caso utilizo int. Entonces ahora ya ustedes ya saben ya cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que seguir repasando los conceptos. Creo que lo del método constructor ya lo volvimos a repasar. Y ahora vamos a preparar un método y vamos a hacer la sobrecarga de métodos que habíamos ya también conversado en la sesión anterior. La sobrecarga de métodos era la posibilidad de tener varios métodos con el mismo nombre, pero que reciban parámetros diferentes o que tengan un comportamiento diferente. Siempre tiene que haber una diferencia entre un método y otro, por más que el nombre en sí sea el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, señores? Voy a crear un método público. Este método público no va a tener ningún retorno de datos, por ende va a ser de tipo void. Y acá le voy a poner
mostrar resultado, abertura cierre de paréntesis, abertura cierre de llave. Entonces este método lo que va a hacer es la suma de los dos valores y me tiene que mostrar el resultado. Para poder hacer una impresión en consola, Java tiene una clase denominada así, system control espacio, y esto es system.error. Lo que hace es me muestra el mensaje que yo quiera emitir en modo consola, pero con errores, ¿sí? O sea, no con errores, perdón, en color rojo, simulando de que eso es un error, un mensaje de tipo error. Aquí hay una sobrecarga justamente. La sobrecarga de métodos, recuerden, era el mismo nombre de método pero diferente comportamiento. En este caso, fíjense la diferencia entre este system.out.println y este también tiene un out.println. Entonces esta lo que te hace es ya te pone ya el nombre de tu clase y tu método, y luego recién vos vas a poner tu mensaje, y este es poniendo vos tu mensaje como vos quieras. Entonces, para poder hacer una impresión en consola, directamente yo utilizo esto. Esto no es ningún error, ¿verdad? Esto es un mensaje que vos querés emitirle a nivel de consola. Entonces, como este println lo que pide es control espacio, fíjense, este println tiene la posibilidad de trabajar con estos tipos de datos, ¿sí? Y yo ahora lo que voy a hacer es voy a mostrarle un mensaje más un resultado. Entonces el mensaje lo voy a escribir aquí dentro de la comilla doble, resultado, y le pongo 2 puntos, espacio para que no vaya muy pegado el texto al resultado en sí, y luego concateno. ¿Cómo concateno? Con el símbolo más. ¿Qué voy a concatenar? Voy a concatenar entre paréntesis, por orden nada más le pongo, voy a concatenar el valor más valor de 2. Voy a cambiar un poco el valor porque si no me va a dar el resultado va a ser 0, ¿verdad? Entonces este método mostrar resultado lo que va a hacer es directamente va a agarrar, me va a mostrar el valor, o sea, me va a mostrar el resultado de la suma de ambas variables, ¿sí? Yo ya identifico ya de que mi resultado evidentemente va a ser 15. Ahora bien, ¿qué pasa si yo realmente no quiero siempre mostrar los resultados de estos dos valores nada más? Porque cada vez que yo le esté invocando a este método, siempre el resultado va a ser 15. ¿Por qué? Porque acá son valores ya asignados en el método constructor. Y entonces decimos, pero yo necesito cambiar en algún momento los valores que yo quiero que me sume. Entonces ahí entra otra situación en donde vos le tenés que enviar los valores a tu método para que él sume dichos valores. Entonces ahí vamos a hacer una sobrecarga de métodos. Public void el mismo nombre, mostrar resultado, abertura cierre de paréntesis, abertura cierre de llave. Ahora mismo me va a dar un error porque esto es exactamente lo mismo. Yo necesito hacer una sobrecarga, pero tiene que haber una diferencia entre este método y este método. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preparar este método para que él me reciba parámetros. Entonces va a ser así: voy a declarar el tipo de dato que voy a recibir, pongo b nada más, coma, el siguiente valor, otra vez otro integer, esto va a ser b2. Entonces mi resultado va a ser aquí, en vez de utilizar la variable valor
que está declarada aquí, voy a utilizar la variable v, que es la que está declarada aquí. La misma cosa con esta, v2. Entonces, aquí yo estoy viendo una sobrecarga de métodos. Mismo métodos, esto no recibe ningún parámetro y este método recibe dos parámetros. ¿Qué serían los parámetros? Serían los valores que el método nos va a exigir en el momento en invocarle a dicho método. En otras palabras, cuando yo quiera utilizar este método mostrar resultado, él me va a exigir que yo le pase dos valores. ¿Por qué? Porque el método está declarado con dos parámetros. Aquí pueden haber n cantidad de parámetros. Si se fijan, yo voy a copiar esto, lo voy a pegar y lo voy a pegar y no va a haber ningún problema. El problema aquí lo que va a haber es esto no tiene que repetirse las denominaciones. Pero se fijan que yo aquí tengo 4 y ahí ya no dimos ningún error. Todo entre coma nada más tiene que ir y recuerden, después de la coma tiene que ir primero el tipo de dato, espacio y después recién va el nombre de la variable. En este caso mi ejemplo era de dos valores nada más. Señor. Sí, este método constructor es el método que cuando vos vas a utilizar la clase, lo primero que se va a ejecutar es lo que está dentro del método constructor. No, el método, una de las ventajas del método, una de las características, mejor dicho, del método constructor es que cuando vos instancias una clase, por defecto él ya se va a ejecutar esto. No hace falta invocarle. Eso vamos a ver dentro de un rato. Bien, entonces, con esto estamos viendo la sobrecarga de métodos y otra de las consultas de la sesión anterior era el tema de los retornos. ¿Sí? Diferencias del void contra los retornos. ¿Qué pasa si yo tenía el método void? El método void implicaba de que la operación se va a ejecutar aquí y va a terminar aquí, pero en algún momento yo necesito que me retorne algún dato, habíamos mencionado. Entonces, si yo necesito que en el momento de invocarle a un método me retorne un dato, tendría que poner, en vez de void, tendría que poner el tipo de dato que quiero que me retorne. En este caso yo quiero que me retorne un valor numérico. Siempre quiero trabajar con la suma. Entonces, pero el resultado de dicha suma yo necesito que me retorne. Entonces, voy a hacer mostrar resultado, pero este ya va a ser de tipo integer. Abertura, cierre de paréntesis, abertura, cierre de llave. En vez del system out print, acá lo que yo tengo, bueno, voy a poner primero mis variables. Mi retorno y quiero que me retorne la suma de la variable b, v, mejor dicho, más v2 más el tercero, punto y coma. Entonces, si yo pongo void, la palabra reservada void, entre mi public y mi nombre de método, quiere decir que ese método no va a devolver ningún resultado. Sin embargo, si yo quiero que me devuelva un valor, yo tengo que poner el tipo de dato que quiero que me devuelva. Por ejemplo, quiero este método saludo inicial, pusimos hace rato como un ejemplo. Entonces, aquí en vez de void tendría que poner, por ejemplo, un string.
Y evidentemente al cambiarle de void a string, él me va a exigir ahí que le ponga el retorno. Y el retorno va a ser el saludo. Yo le pongo, sí, muy expresivo nomás mi saludo, ¿verdad? Pero la idea es que se entienda nada más. Entonces, yo ya estoy en condición de poder probar el comportamiento de mi clase. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Algo que les quede todavía un poco confuso? Te escucho. No, porque justamente tienen diferentes comportamientos. Esa es la característica que le denominábamos sobrecarga de métodos. Vos no tenés que, no vas a tener la necesidad de cambiarle los términos si es que no querés, ¿verdad? Si vos querés cambiarle los términos, poner método mostrar resultado 1, mostrar resultado 2, mostrar resultado 3, va a ser una decisión tuya. Pero si vos querés mantener el término, entonces vos lo único que tenés que tener en cuenta es que tienen que tener diferente comportamiento. Y cada método tiene un diferente comportamiento, ¿verdad? Este método no recibe ningún parámetro, ¿sí? Este método, el segundo método, recibe 2 parámetros. Y este tercer método recibe 3 parámetros. Entonces estamos trabajando con el mismo método, pero con diferentes parámetros. Entonces, de esa manera sí se diferencian uno de otro. Y a esa diferencia y a esta característica se le conoce como método sobrecarga de métodos. Claro, vos cuando creas la clase, ahora vamos a ver, vos creas la clase y vos elegís a cuál invocarle. No es que al invocarle a uno sí o sí le vas él por defecto te va a invocar a los 3. Vos vas a elegir, primero quiero llamarle a este, en la segunda ocasión le voy a llamar a este método y en la tercera le voy a llamar a este. Pero si vos le invocas a este tercero, por ninguna diferencia o por ningún motivo se le va a invocar a estos dos. Perfecto. ¿Me escucho? Sí. Así mismo, así mismo, exactamente así mismo se comporta. Okay. Y bueno, eso mismo vamos a hacer ahora. Vamos a demostrar el uso de estas operaciones. Yo ya creé aquí mi clase calculadora y ahora yo necesito utilizar mi clase calculadora. O sea, ese siempre va a ser el objetivo de una clase. Ustedes van a identificar todo el comportamiento de mi clase, ¿verdad? Van a identificar las operaciones que va a realizar dicha clase. Pero ¿para qué están identificando? Para que puedan ser utilizados, ¿sí? ¿Cómo son utilizados las clases? Aquí yo tengo este método, esta clase de laboratorio SD que tiene el método main para que se pueda entrar en ejecución. Una clase por lo general no entra en ejecución, o sea, no puede ser ejecutado si no tiene este inicializador que es el método main. Este método es el que tiene que tener las clases para que entren en ejecución. Fíjense a qué se refiere en ejecución. Si yo le doy clic derecho y le digo run file, es ejecutar archivo, ¿verdad? Entonces quiero ejecutar y me dice que la clase calculadora no posee el método main, o sea, no se puede ejecutar. Entonces, ¿para qué yo ejecutaría una clase? Para justamente hacerlo, para poder testear el comportamiento de esa clase o de otra clase. En este caso yo lo que quiero es utilizar este laboratorio, es estructura de datos, para poder probar la invocación de mi clase y la invocación de mis resultados. Entonces, ustedes acá lo que están viendo es que yo tengo una clase construida dentro de mi paquete clases y tengo otra clase que tiene el método main, pero este está dentro de otro paquete que es el paquete laboratorio FF. No, está en la raíz, Entonces, desde aquí yo tengo que poder llegar hasta aquí. Entonces, ustedes lo primero que tienen que identificar aquí es cómo llegar a la clase.
Y es sencillo, señores. Lo primero que ustedes tienen que tener es bien claro a qué clase con qué clase van a trabajar. Y a ese proceso de crear, de identificar una clase y de utilizar esa clase se le conoce como instancia de una clase. Crear un objeto de una clase. Para poder crear un objeto de una clase o para poder hacer la instancia de dicha clase son términos técnicos que apuntan al mismo resultado. Instancia de una clase crea un objeto, ¿sí? Crear un objeto de una clase es evidentemente crear el objeto. Primero que nada yo tengo que conocer el nombre exacto de mi clase. Yo aquí, fíjense que en mi clase calculadora yo tengo mi clase integer. Si yo acá pongo integer, ahí me va a dar un error. ¿Por qué me da un error? Porque no existe la clase denominada integer. Por eso me dice justamente mi ID, me dice yo no le conozco a esta clase integer. Probablemente querés crear y él te pregunta si vos querés crear esa clase. Pero eso sería un error. Si yo le doy crear clase, él me va a crear una clase con este término. Pero en realidad lo que pasó aquí es que el error fue de sintaxis. En realidad mi clase se llama integer. Entonces se fijan que acá ya se subsanó el problema. Entonces aquí en mi laboratorio, en mi clase de laboratorio, voy a crear aquí el método constructor de mi clase. ¿Cómo creo en forma rápida mi método constructor? Control espacio y ahí está el método constructor. Ahí me dice, ¿querés que te genere el método constructor? Al darle enter me generó el método constructor. Entonces, primeramente tengo que crear la variable que finalmente va a ser mi objeto. Entonces dijimos que tengo que conocer el nombre de mi clase. Mi clase se llama calculadora. Entonces vendría a ser así. Tipo de visibilidad siempre por delante. Luego la clase o el tipo de dato, en este caso es la clase con el cual yo voy a trabajar. Es una clase creada por nosotros, se va a llamar así, calculadora. Si yo me equivoco, me va a dar un error. Espacio y el nombre. Punto y coma. Me da un pequeño error. Veo, ¿y qué es lo que me está pidiendo? Me está diciendo que necesita que le agregue el import. Normalmente cuando uno está convencido de que el término que usó está correcto, por ejemplo, si yo le pongo así, calculador, yo sé que mi error probablemente es que no encuentra la clase calculador, porque la clase calculador no existe. La clase realmente se llama calculadora. Entonces, al terminar de la codificación o la sintaxis en forma correcta, normalmente lo que te pide es el import. Entonces lo que yo tengo que hacer es darle un clic nada más aquí, clic izquierdo, y automáticamente él ya me pone ya la ruta en donde se encuentra la clase con la cual voy a trabajar. Eso es parte del IDE. Recuerden que en la sesión anterior dijimos paquete y luego los imports, ¿sí? Ese es el orden. Entonces, si esto está por encima del paquete me va a dar un error. Se tiene que respetar eso. Primero va el paquete, la ubicación de donde está creándose esta clase, y luego van las importaciones de dichas clases. Entonces, yo aquí estoy declarando una variable que va a ser parte de mi objeto. ¿Cómo yo creo el objeto de mi clase? Dentro de mi método constructor utilizo la variable que se va a convertir en este momento en un objeto y le digo es igual a la sintaxis o a la palabra reservada new, que estoy diciendo quiero crear un nuevo objeto de la clase, y ahí tiene que ir nuevamente el nombre de mi clase con la sintaxis agregada de abertura y cierre de paréntesis, y por último punto y coma para finalizar la línea de código. Entonces, en esta línea de sintaxis yo estoy haciendo la instancia de la clase, creando el objeto
son los dos términos apuntan a lo mismo, ¿verdad? Instancia de una clase hace referencia a crear el objeto. Estoy haciendo la instancia de la clase. Entonces, si no realizo esto, al ponerle cal punto, ¿se acuerdan que dijimos que al ponerle punto después de la denominación de una clase, te va a mostrar los métodos que puedes utilizar en dicha clase? Entonces aquí, fíjense que ustedes tienen acá calculadora, que sería el método constructor. Esto equal, get clase, hashcode, estos son clases, son métodos propios de una clase, de cualquier clase Java. Y esto, lo que le aparece en negrita, son los métodos que ustedes fueron codificando. ¿Se está entendiendo hasta ese punto? ¿Cómo? Estos son los métodos que nosotros codificamos. Y esto equals, get clase, son los métodos por defecto que son parte de una clase, o sea, ya forman parte de la clase en sí. Bien, entonces, si ustedes, por ejemplo, le quieren llamar al método mostrar resultado, fíjense que ahí no me da ningún error, pero acá me va a dar un error operativo cuando yo ejecute, un error lógico, vamos a decirle. Un error de sintaxis aquí no existe, porque si hubiese existido un error de sintaxis me hubiese subrayado aquí en rojo. Sin embargo, yo sé que acá me va a dar un error. ¿Por qué? Porque esta línea es la que me está faltando. Esta línea crea el objeto realmente. ¿Qué significa crear un objeto de una clase? Significa crear un espacio en memoria mediante el cual se va a poder llegar al comportamiento de dicha clase. A ver, ustedes aquí tienen la clase, y la clase en sí tiene estas operaciones. Esto es totalmente abstracto, esto no es tangible. Entonces, pero cuando el programa entre en ejecución, en memoria se va a crear esta clase, y esta clase va a estar disponible para su utilización. Pero para poder llegar a utilizar dicha clase tiene que haber un mecanismo para el cual se pueda, o por el cual se pueda acceder, mejor dicho, a dicha clase. Es como que estamos hablando de que de un lado de una ciudad está la clase y del otro lado está la persona que quiera utilizar esa clase, y en el medio existe un río. Y si no existe un puente por el cual se pueda comunicar con la clase y transportar los datos de un lugar a otro, evidentemente va a ser imposible esa comunicación. Si ese puente no existiese, la comunicación entre ambas partes van a ser imposibles. Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es que este sería como el puente. Este sería el camino mediante el cual esta clase, en este caso, va a poder acceder al comportamiento de esta clase calculadora. Si esta línea no está, es como si fuese que el puente no está, y esto me va a dar un error, porque no existe un camino mediante el cual él pueda recuperar el comportamiento de esta clase. Para poder mostrar eso, fíjense, voy a crear una nueva instancia de la clase laboratorio para que esto pueda entrar en ejecución, punto y coma, y ahí voy a ejecutar, y esto me va a dar un error. Se ejecuta y en consola me tiene que dar un error. Acá me dice que hay un error, y el error es null point exception. Null point exception por lo general es la excepción que te indica que existe un objeto nulo, que no fue creado el objeto. Entonces, ¿dónde está el error? Está aquí.
jamás se creó la instancia de dicha clase. Para poder acceder al comportamiento de una clase, yo debo de crear objetos de dicha clase. Entonces, eso es lo que se está haciendo en esta línea. Con esta línea yo estoy diciendo, necesito crear un objeto de la clase calculadora. Y el objeto de la clase calculadora en este momento va a poder acceder al 100% del comportamiento de dicha clase. En este momento, si vuelvo yo a ejecutar, nuestro resultado. Ese error no debería de haber salido. Vuelvo a ejecutar. Ahora sí me aparece. A ver. Lo que hice fue del método constructor le borré el void. Vuelvo a ponerle void al método constructor de mi clase calculadora para que vean dónde estaba el problema y vuelvo a ejecutar esto. Ahí me da el error. ¿Cómo explico este error? De la siguiente manera. El método constructor se ejecuta por defecto. Entonces cuando yo instancio la clase de laboratorio estructura de datos, hago un control clic. Aquí yo tengo el método constructor de esta clase. Entonces al hacer el método constructor de esta clase, llega hasta aquí y fíjense que el método constructor de esta clase no posee la palabra reservada void. No es necesario agregarle el void. Entonces en este momento lo que yo hago es instanciar la clase calculadora, y al hacer la instancia de la clase calculadora, como este tiene el void, él no llega por defecto a este método. Y en este método es donde se está asignando los valores a valor 10 y a valor 2, que son los valores que se están usando aquí. Entonces, como no estaba llegando a este punto, entonces estas variables tenían valores nulos. Entonces eso fue lo que me dio el error. Acá me decía null point. Cuando les aparece este null point, por lo general significa que hay un objeto que tiene un valor nulo y no se puede trabajar con valores nulos. Entonces con esto estamos demostrando que el método constructor de la clase no necesariamente tiene que tener el método void, no necesita tener el método void. Entonces al volver a ejecutar esto, fíjense que ahí el resultado ya me dice 15. Entonces, y me aparece el saludo inicial hola también. Entonces, ¿cuál fue el camino que siguió? Cuando hago control click me muestra. Lo primero que se ejecuta es lo que está en el método constructor de esta clase. Lo siguiente, dentro del método constructor se le instancia a la clase calculadora, le hago control click, se inicializa esto, y después de inicializar hay aquí una invocación al método mostrar resultado. Si yo le doy control click, el método mostrar resultado lo que me hace es me imprime en consola el resultado de la suma. Si yo quiero ver el tema de la sobrecarga, basta con que haga lo que el compañero mencionó hace un rato, elegir a cuál de los métodos invocar. Entonces si yo invoco al método mostrar resultado que me pide 2 parámetros, yo tendría que pasarle el parámetro. Entonces por ejemplo le paso al primer valor 20
y al segundo valor le paso 25 y ejecuto, y esto me tiene que dar un resultado de 45. Entonces ahí está el resultado. Si yo le invoco al tercer método, el tercer método me pide 3 valores. Entonces, coma, y le paso un tercer valor 15. Entonces vuelvo a ejecutar, y ahí en el ejercicio 3 parece que me faltó ponerle esto no es lo que me faltó. ¿Qué es lo que estoy mostrando aquí? No la suma, sino que el resultado, mostrar el resultado. Entonces aquí yo estoy retornando ese resultado, pero en ningún momento estoy mostrando ese resultado. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Ponerle aquí el system out print, y acá ponerle así: resultado, 2 puntos más, y aquí tendría que poner, antes del paréntesis, tendría que poner la invocación del método. Entonces con esto, sí, mi resultado sería 60. Sí, pasa que en estos métodos mostrar resultados, lo que hice fue yo hacer la suma y el resultado ya ponerlo dentro de un system out print, o sea, ponerle ya la sintaxis que representa a la impresión. ¿Sí? Este system.out.println es el que me permite a mí mostrar en consola un mensaje para el usuario. Entonces yo en estos dos métodos ya estaba poniendo esa línea de sintaxis. Pero en este tercer método, fíjense que no existía este system.out.print. No existía. Entonces lo que está sucediendo aquí es que me está sumando nada más. Me suma los 3 valores y el resultado de la suma me retorna. Por eso lo que yo hice fue acá ponerle el system.out.print. Una vez que él me retorna el valor retornado le muestro como resultado. Dale. Bien. Te escucho. Sí, es una clase que tiene un método, el método main, que es un método para poder, para que la clase entre en ejecución. Cuando trabajamos en programación orientada a objeto, ya tenemos que acostumbrarnos a que todos sean clases, ¿sí? Entonces ustedes en algún momento van a tener varias clases y evidentemente en algún momento tienen que tener un punto de partida, vamos a decirle. Entonces ese punto de partida es la clase que tiene que entrar en ejecución. Entonces esa clase que entra en ejecución es la que desde esa clase nosotros estaríamos instanciando las demás clases. Así mismo es. Así mismo es. Sí, acá le está indicando en dónde se encuentra la clase que yo estoy queriendo utilizar acá. Le está indicando el camino. Perfecto.
¿Alguien más que tenga alguna consulta? Bueno, entonces señores, lo que les dejo un poco como tarea es hacer lectura de esos dos PDF que les pasé. Y el próximo martes vamos a responder más dudas sobre clases, vamos a tratar de crear más clases y ya vamos a introducirnos ya al encapsulamiento. La siguiente sesión hablaremos de encapsulamiento. Si es que alguien ya quiere ir adelantando y quiere hacer lectura, lo puede hacer sin ningún problema. Si no hay alguna consulta que queda flotando, yo ya les liberaría, señores. Sí, sí. No, 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 no. Desde cualquier método vos le podés invocar a otro método. Fíjate, por ejemplo, acá dentro de este método mostrar resultados, yo podría, por ejemplo, invocarle al método saludo inicial. También le podría invocar al método mostrar resultado y acá le paso los valores correspondientes. Entonces, entonces fíjate, el resultado, para que se vea nada más, resultado 1 y este de mostrar resultado, este sería el resultado 2, para que se diferencie. Entonces, dentro de tu ejercicio, esto voy a comentar, vos lo que harías es llamarle al método cal punto mostrar resultado. En el momento de ejecutar esto, ahí te aparece resultado 1, 15, resultado 2, 4, 68. ¿Qué fue lo que pasó? En el resultado 1, en mi saludo inicial tiene el mismo problema, no le puse el sistema UPRI, por eso es que no me está visualizando mi mensaje. Incompatible tipo de datos. El print ln no te devuelve string, por eso no puedo poner. Voy a dejarlo nomás como estaba. Entonces, a lo que iba, vos veías el resultado 1 y resultado 2. ¿Por qué? Porque dentro del método resultado 1 o resultado mostrar resultado, se ejecuta la primera acción o se ejecuta toda la acción correspondiente a este método. Y una vez que finaliza, él va a encontrar que aquí existe la invocación de otro método. Entonces, una vez que termina su operación, le va a invocar a la ejecución del siguiente método. Y esto no tiene un límite de invocación. Vos de aquí podés invocarle a varios métodos, podés crear instancias de otra clase. En otros ejercicios vamos a ir viendo eso. Yo, por ejemplo, acá tengo una tercera clase que se llama alumnos y necesito cargarles los resultados de la suma de sus calificaciones al alumno. Entonces aquí, después de hacer la suma, yo crearía el objeto de alumnos, por ejemplo, y eso no hay un límite, eso no es problema eso. No, vos podés sobrecargar el método. Sí, ah, los mismos, esto mismo que hicimos nosotros, sobrecargamos el método mostrar resultados, vos podés sobrecargar tu método constructor. Por ejemplo, tenés el método público, calculadora, y este método constructor va a recibir un valor.
Después tenés otro método constructor que en vez de un valor va a recibir dos valores. Entonces, cuando vos creas la instancia de tu clase calculadora, fíjate que ahora él ya te pregunta ya a qué método constructor vas a invocar. Yo ahora volví al laboratorio, a mi clase de test, ¿verdad? Y acá tengo la instancia de mi clase calculadora. Y ahora acá tengo calculadora sin parámetros, calculadora con un parámetro y calculadora con dos parámetros. Se comporta de la misma manera que los demás métodos constructores. Si yo elijo este método calculadora, tendría que pasarle un valor y automáticamente él va a venir y se va a ejecutar lo que se encuentra aquí. Si hubiese elegido el otro método constructor, se va a ejecutar este o bien se va a ejecutar este. Va a depender de tu elección. ¿Se entiende? Bien. Sí, en la siguiente, en la siguiente sesión, yo ya les voy a preparar algunos ejercicios de tarea inclusive, ¿verdad? Para que ustedes puedan empezar a practicar esto. Acuérdense que nuestra materia es puro laboratorio, entonces siempre al inicio voy a ser yo un poco reiterativo con estos tipos de ejemplos. Esto está todo grabado, voy a levantar, evidentemente, voy a levantar el proyecto, pero también va a llegar la parte en donde ustedes tienen que trabajar. No se preocupen de ese lado que van a tener tarea para hacer. Bien, y entonces, sin más nada, les libero para que puedan estar preparados para su siguiente materia. En un rato más voy a levantar al grupo la dirección del canal para que puedan descargar el video del día de hoy o para que puedan visualizar. Y también ya voy a levantar el proyecto para que ustedes también puedan descargar el proyecto y tenerlo como ejemplo. Un placer nuevamente, señores, el día de hoy. Buen resto de jornada y en este caso ya les deseo un buen fin de semana.